El Papa Juan Pablo II pronunció estas últimas palabras. Saludos en el nombre de Jesús. Y gracias por visitar la luz del cielo. Espero que tengan un maravilloso día en Cristo. Para asegurar que no se pierdan ninguna actualización. Esperamos que les guste esta película y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Acompáñennos en este viaje mientras ven esta película hasta el final. El Papa Juan Pablo II sigue siendo considerado una de las personas más importantes en la historia católica contemporánea. Su vida y actividad profundamente religiosas tuvieron un impacto duradero en la Iglesia y en la comunidad en general. Examinar los acontecimientos significativos de su vida ofrece una perspectiva de su influencia y sirve como recordatorio de la influencia persistente de la bondad, la fe y la profecía en la determinación del curso de los acontecimientos. Juan Pablo II. Nacido el 18 de mayo de 1920 como Karol Józef Wojtyła en Wadowice, Polonia. Fue moldeado por tempranas tristezas a la edad de 21 años. Había perdido a su padre, a su madre y a su hermano. Además de las penurias de la Segunda Guerra Mundial y de vivir bajo la autoridad comunista. Estas pérdidas personales profundizaron aún más su sensibilidad y comprensión del sufrimiento humano. Tras ser ordenado sacerdote en 1946, ascendió rápidamente en la jerarquía de la Iglesia gracias a su mente aguda y a su profunda piedad. Tras el fallecimiento inesperado del Papa Juan Pablo I en 1978, el cardenal Wojtyła fue elegido papa. El primer papa no italiano en más de 400 años. Su elección llamó la atención sobre Europa del Este y allanó el camino para el papel crucial que desempeñaría en la lucha contra el comunismo. También marcó un cambio dramático en la influencia global de la Iglesia. Juan Pablo II se convirtió en un viajero mundial durante sus casi 27 años de pontificado, visitando más de 100 naciones y ganándose a millones de personas con su mensaje de dignidad humana, paz y armonía. Personas de muchas religiones se sintieron conmovidas por su apoyo a la justicia social, la libertad religiosa y los derechos humanos, además de los católicos, con el fin de promover la armonía y la comprensión interreligiosa. Buscó activamente la interacción con los seguidores de muchas religiones, como el Islam y el judaísmo. Su trabajo promovió la inclusión y la paz, al tiempo que salvaba brechas de milenios. Su contribución a la caída del comunismo, especialmente en Europa del Este, fue una de las características más notables de su pontificado. Su liderazgo moral y su apoyo inquebrantable al movimiento Solidaridad en Polonia dieron un rayo de esperanza a quienes vivían bajo la opresión comunista. Sus viajes a Polonia en la década de 1980 provocaron la disidencia contra el gobierno y, en última instancia, ayudaron a la caída del telón de acero y al fin del dominio soviético en el país. El tiroteo y las graves heridas que sufrió Juan Pablo II en la plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981, a manos del pistolero turco Mehmet Ali Yaka, marcaron un punto de inflexión en la vida del Papa. El mundo se indignó por el atentado. Pero lo que realmente demostró la profunda fe de Juan Pablo II fue su respuesta. El Papa ofreció el perdón a su aspirante a asesino cuando lo visitó en prisión tras su recuperación. Este tipo de bondad causó sensación en todo el mundo y demostró su dedicación a emular las enseñanzas de Cristo sobre el perdón y la compasión. La salud de Juan Pablo II declinó con la edad, especialmente después de que se le diagnosticara la enfermedad de Parkinson a principios de la década de 1990. A pesar de sus dificultades físicas, nunca vaciló en su compromiso con su objetivo y siguió viajando y abogando por las causas mundiales. Los devotos parecían encontrarlo más entrañable a pesar de su enfermedad en sus últimos años, porque reconocían en él una representación de la condición humana, luchas pero inquebrantable en la fe. Las últimas semanas de la vida de Juan Pablo II vieron un fuerte declive en su salud, a medida que se acercaba el final.
Su estado le impedía hablar, por lo que solo podía expresarse con gestos. Sus últimas palabras, que se entendieron como «déjenme ir a la casa del Padre» y que fueron pronunciadas en polaco, fueron consideradas como una profunda declaración de su preparación para encontrarse con Dios. Sus declaraciones reflejaban su fe inquebrantable y su aceptación de la muerte como un paso necesario en el camino cristiano hacia la vida eterna. A la edad de 84 años, Juan Pablo II partió de esta vida el 2 de abril de 2005. Con su fallecimiento, una era llegó a su fin. Y millones de personas sintieron la pérdida de un líder espiritual que había guiado a la Iglesia a través de grandes pruebas y victorias. Dignatarios y fieles de todo el mundo se reunieron para presentar sus respetos en uno de los mayores funerales de la historia. Además de su liderazgo, Juan Pablo II es recordado por una serie de predicciones y devociones significativas que son profundamente importantes para un gran número de católicos modernos. Su adoración por la Divina Misericordia, una doctrina que fue esencial para su pontificado, es una de las más notables. A principios del siglo XX, la monja polaca Santa Faustina Kowalska tuvo visiones de Jesucristo que destacaban el valor de la bondad de Dios. El propio Juan Pablo II abrazó plenamente estas ideas, que ofrecían esperanza a un mundo frecuentemente empañado por el pecado y el sufrimiento, y que hablaban del amor y la misericordia ilimitados de Dios en el año 2000. Juan Pablo II instituyó el Domingo de la Divina Misericordia y canonizó a Santa Faustina, reafirmando así su convicción de que el arrepentimiento y la fe en la misericordia de Dios son esenciales. En las visiones de Santa Faustina también se presentaban advertencias sobre las dificultades inminentes. Este era un tema común en los escritos de otros santos y místicos a lo largo de la historia. Estas profecías se refieren con frecuencia a tiempos de tribulación y purificación, en los que las personas serán responsables de sus transgresiones y persuadidas a arrepentirse y volver a Dios. Entre estas profecías, la idea de los 3 días de oscuridad ha atraído el interés de muchos creyentes. La profecía conocida como los 3 días de oscuridad hice un tiempo de gran dolor y juicio divino. Se cree que durante este tiempo, el mundo se oscurecerá por completo, y lo único que mantendrá a salvo a los justos será la luz de las velas benditas y su fe. Se invita a los fieles a la preparación y al arrepentimiento durante este evento, que se percibe como una especie de purificación. Muchos católicos ven esta profecía como un llamado a la vigilancia espiritual, aunque la Iglesia no está de acuerdo en todos sus aspectos. Profecías como los 3 días de oscuridad sirven como recordatorio de la necesidad de la oración, el arrepentimiento y la fe en el plan de Dios en tiempos de creciente agitación en el mundo, desastres naturales y deterioro moral. Se anima a los católicos a prepararse física y espiritualmente para tiempos difíciles a través de las enseñanzas de la Divina Misericordia y las advertencias de santos como Faustina. Esto implica volver a los sacramentos, que incluyen la oración frecuente, la Eucaristía y la confesión regular. También implica desarrollar una relación cercana con Dios y fortalecer la fe a través de la lectura de las Escrituras. Muchas personas piadosas se sienten impulsadas físicamente a tomar medidas proactivas para prepararse para las posibles dificultades. Esto implica reunir artículos de primera necesidad como comida, agua y velas consagradas. Aunque estos actos pueden parecer drásticos para algunos, son una forma de expresar la fe y la confianza en la protección de Dios para las personas que siguen la profecía. No es el miedo lo que llama a la preparación, sino la esperanza. Sirve como recordatorio de que todo aquel que busca la misericordia de Dios puede encontrarla siempre, sin importar las dificultades que pueda encontrar. No tengáis miedo. Como dijo el propio Juan Pablo II una vez, dejad que los portales de Cristo se abran de par en par. Los creyentes siguen motivados por estas palabras para afrontar el futuro con esperanza y confianza en la providencia de Dios.
Dentro de la Iglesia Católica, existe un movimiento creciente para difundir mensajes de esperanza, arrepentimiento y preparación para el futuro en el espíritu del legado de Juan Pablo II. La utilización de canales contemporáneos, como YouTube y las redes sociales, se ha convertido en una forma eficaz de difundir estos mensajes a millones de personas. Se insta a las comunidades de fe a difundir la palabra sobre la divina misericordia, el valor del arrepentimiento y la necesidad de mantener una vida espiritual vigilante. Al hacer esto, ofrecen un camino a la salvación incluso en las profundidades de la oscuridad, ayudando a otros a fortalecer su fe y confianza en Dios. Es imperativo que las personas que se sienten llamadas a difundir estas verdades lo hagan con amor y compasión, como demostró Juan Pablo II a lo largo de su vida. Su fe inquebrantable, su perdón y su bondad sirven como paradigma de cómo mantener conversaciones significativas con los demás sobre la fe y el futuro. La vida del Papa Juan Pablo II sirvió como ejemplo de la fuerza de la fe, el valor del perdón y la bondad infinita de Dios. Millones de personas siguen inspirándose en su liderazgo, especialmente en momentos de agitación generalizada y dificultades personales. Su inquebrantable dedicación a la divina misericordia y la aceptación de las advertencias proféticas sirven como recordatorio a los fieles de la importancia de volverse a Dios en arrepentimiento y fe. El mensaje de esperanza, misericordia y preparación espiritual del Papa Juan Pablo II es más relevante que nunca, ya que el mundo sigue enfrentándose a incertidumbres. Los fieles pueden encontrar consuelo y fuerza en la bondad de Dios aceptando sus enseñanzas y las predicciones que atesoraba, sabiendo que incluso en circunstancias difíciles, la luz de Cristo los guiará a casa. Agradecemos su paciencia al ver el vídeo completo. ¿Qué piensan sobre el tema de hoy? Si desean ser notificados cuando se publique un nuevo vídeo, por favor hagan clic en el icono de la campana y suscríbanse al canal. Gracias.